Muy bien, seguimos con la segunda parte de potencias. En la clase anterior vimos multiplicación de potencias con igual base, igual exponente y una propiedad importante que era la de potencia exponente 1, ¿ya? Y poco más, la definición de potencia, ¿cierto? Y eso. Ok, así que en esta clase vamos a seguir viendo lo que es propiedades de las potencias y para ello vamos a empezar a estudiar lo que es primeramente potencia de una potencia. Bueno, ¿cómo funciona la potencia de una potencia? Si se fijan acá, una potencia de una potencia luce de esta manera, ¿sí? Porque se llama así, porque tengo una potencia que tiene un exponente asociado, por lo tanto tengo la potencia de algo que ya es una potencia. Si empezamos a analizar parte por parte, fíjense que si resolvemos a la n significa multiplicar el mismo valor a n veces, y eso a su vez está elevado a m. Por lo tanto, esto significará que tengo esta multiplicación de a por sí misma n veces, m veces repetida, ¿sí? Es decir, acá a por a n veces, acá a por a n veces, y así sucesivamente, ¿cierto? Tres puntitos puse acá para indicar que esto se repite. ¿Cuántas veces? M veces. Entonces, si sumamos todas las veces que A se está multiplicando por sí misma, sería las n veces de cada uno de estos paquetes, y como son m paquetes de la multiplicándose n veces, tendremos A por n, perdón, n por m veces la letra A multiplicándose. Por lo tanto, cuando ustedes vean la potencia de una potencia, la van a resolver con la multiplicación de los exponentes. Veámoslo con número para aterrizar esto. Supongamos que tenemos la potencia 2 elevada a 3 y esta elevada a 2, ¿sí? ¿Cómo van a resolver esto? Muy sencillo. 2 elevado a 6, ¿por qué? Uy, puse 3. ¿Por qué? Porque les va a quedar la multiplicación de esos exponentes y 2 por 3 es 6, ¿ok? Bueno, importantísima esta propiedad porque la vamos a estar usando bastante durante el transcurso de este capítulo de potencias, ¿ya? Y más adelante también. Luego tenemos división de potencias. ¿Cómo funciona la división de potencias? Tenemos dos modalidades al igual que la multiplicación. Cuando las bases son iguales y cuando los exponentes son iguales, ¿ya? Veamos qué pasa cuando las bases son iguales. Fíjense que si tengo a elevado a n dividido en a elevado a m, otro número cualquiera, tendré el a repetido n veces arriba en el numerador y el a repetido m veces multiplicándose a sí mismo en el denominador, m veces, ¿de acuerdo? Si ustedes empiezan a cancelar cada uno de estos a, ¿sí? El primero con este de acá, el segundo con el segundo de abajo, el tercero y así, ¿cierto? Porque fíjense que arriba estoy multiplicando y los de abajo están dividiendo. Entonces, si ustedes multiplican por un número y a la vez dividen por ese mismo número, la operación queda, entre comillas, contrarrestada, ¿cierto? Es como aumentar al doble y luego disminuir a la mitad, ¿sí? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a llegar un punto en que ya o no van a quedar más a que cancelar arriba o no van a quedar más a que cancelar abajo. Por lo tanto, tendremos la diferencia entre los n o las n a que habían en el numerador y las m a que habían en el denominador. Por lo tanto, cuando las bases son iguales, se calcula como la diferencia de los exponentes, ¿ya? ¿Qué ocurre ahora cuando los exponentes son iguales? Bueno, fíjense que acá voy a tener n veces el a en el numerador y voy a tener n veces, perdón, el b, acá me equivoqué. Vamos a cambiarlo inmediatamente. Voy a tener acá abajo n veces la letra b multiplicándose por sí misma. Ya, por lo tanto, fíjense que tengo la misma cantidad de a's y de b's. Por lo tanto, puedo armar las parejas numerador-denominador con un a y un b, ¿sí? Fíjense, tomo este a, tomo este b y lo escribo aparte, como a dividido b. Lo mismo hago con el segundo, con el tercero y así hasta generar
n parejas, porque como tengo n veces el a y n veces el b, voy a poder generar exactamente n parejas entre a en el numerador y b en el denominador. Por lo tanto, fíjense que acá lo que tengo es a dividido b por a dividido b por a dividido b n veces. Eso es la potencia de a dividido b elevado a n. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿qué nos dice esta propiedad? Que cuando tengan potencias de igual exponente, dividen las bases y mantienen el exponente. Ya me faltó hacer el ejemplo, lo vamos a hacer los dos de inmediato. Por ejemplo, cuando las bases son iguales, 2 elevado a 3 dividido en 2 elevado a 2. ¿Cómo se resuelve esto? Bases iguales, se conserva esa base y se restan los exponentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto me queda 2 elevado a 1 y por la propiedad que vimos en la clase anterior nos quedará 2, ¿cierto? ¿Qué ocurre si el de abajo es mayor? Ningún problema, ¿cierto? Lo único que pasa es que acá me va a quedar el número negativo, ¿cierto? Si a ustedes a 3 le quitan 4 me queda negativo 1 y eso después lo vamos a ver con una de las propiedades de las potencias que dice que cuando el exponente es negativo puedo invertir la base de la potencia y cambiar el exponente a positivo. Entonces acá la pregunta, bueno, ¿qué estamos invirtiendo? Voy a aprovechar de tocarla al tiro para que después no se me pase. Estamos invirtiendo lo siguiente. Todo número natural y entero se puede escribir como racional dividiéndolo en 1. Es decir, el 2 lo puedo llevar a 2 enteros y sigue valiendo lo mismo, ¿cierto? Es lo mismo decir 2 que 2 enteros, ¿ok? Entonces, lo que voy a hacer a continuación es invertir esa base, ¿sí? Y me quedará un medio y el exponente dijimos que quedaba positivo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, me queda de aquella manera, ¿no? Y vamos a hacer al tiro el ejemplo de esta. Tengo 2, por ejemplo, elevado a 3 y abajo, bueno, vamos a utilizar otro. 2 elevado a 3 y abajo voy a utilizar 2 elevado a 3. Ahí sí, ¿cierto? 4 elevado a 3 dividido en 2 elevado a 3. ¿Qué se hace acá? Dijimos que íbamos a dividir las bases y manteníamos los exponentes, ¿de acuerdo? Por lo tanto me queda de esta manera, ¿sí? Ok, entonces ahora vamos a ver la parte de multiplicación, o sea, perdón, la parte de ejercicios con la división, ¿no? Aplicando las propiedades que acabamos de ver, ¿sí? Muy sencillo, empezamos por la primera. 2 elevado a 3 dividido en 2 elevado a 2. ¿Cómo se resuelve esto? Según lo que acabamos de ver, cuando las bases eran iguales, se conservaba esa base y se restaban los exponentes, ¿cierto? 3 menos 2 nos da 1. Y por la propiedad vista en la clase anterior, 2 elevado a 1 es 2. ¿De acuerdo? Continuamos con la siguiente. Tenemos 3 elevado a 3. Y eso dividido en 3 elevado a 3. Bueno, acá directamente si yo divido algo en eso mismo nos queda 1, ¿ya? Pero si aplicamos propiedades, fíjense que al restar los exponentes me da 3 elevado a 0, ¿ya? Y por definición en las potencias el 3 elevado a 0 es, o sea, toda base, perdón, elevada a 0 es 1, ¿ya? Que esa es otra de las propiedades importantes que me faltó mencionar acá durante la clase, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente entonces. Tengo 5 elevado a 3 dividido en 5 y después dividido en 5 elevado a 2, ¿cierto? Acá tenemos ya dos divisiones anidadas, por lo tanto tenemos que empezar de izquierda a derecha, ¿ya? Si yo empiezo de izquierda a derecha, fíjense que la primera división, ¿cómo la voy a resolver? Acuérdense que las propiedades siempre funcionan en ambos sentidos, es decir, subo rápidamente acá arriba. Si a elevado a 1 se puede escribir directamente como la base a, cuando tengamos la base a, también la puedo reescribir como a elevado a 1. A eso me refiero que funciona en ambas direcciones. Por lo tanto acá puedo reescribir este 5 como 5 a la 1. Y la pregunta es ¿para qué? Para aplicar directamente las propiedades que hemos visto durante la clase, ¿sí? Por lo tanto, esa primera división nos va a quedar 3 menos 1, ¿de acuerdo? Y 3 menos 1 es 2. Y luego fíjense que me queda la división
de 5 a la 2 dividido en 5 a la 2. Y ya sabemos que eso es 5 a la 0 y toda base de exponente 0 es 1. ¿De acuerdo? Así que cuando ustedes vean algo elevado a 0, inmediatamente sin mayor cálculo de por medio, la anotan como 1. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente es 6 a la 3 dividido en 6 a la 2 y dividido en 6. ¿Sí? 6 a la 3 dividido en 6 a la 2 es 6 elevado a la 3 menos 2 y eso es directamente 6 a la 1, ¿no? ¿Sí? 6 a la 1. ¿Ya? Y 6 a la 1 es directamente 6. Y luego 6 entre 6 nos da 1. Ya también lo pudimos haber resuelto con el enfoque de potencias, pero también se pudo resolver con este enfoque de pasar lo que es potencia a un número natural en este caso y hacer la división respectiva. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Copiamos ahí, pegamos. Tenemos 72 elevado a 3 dividido en 6 elevado a 3 dividido en 4 elevado a 3. ¿Ya? Entonces acá me doy cuenta que lo que está similar es el exponente. Que dijimos durante la clase de división de potencias de igual exponente? Dividíamos lo que eran las bases, ¿de acuerdo? Y manteníamos el exponente, ¿de acuerdo? Por lo tanto acá la división entre 72 y 6 me da 12, ¿no? 12 elevado a 3, por lo tanto, y eso tengo que dividirlo en 4 elevado a 3 y me vuelve a quedar una división de potencias de igual exponente. Vuelvo a aplicar la misma idea, hago 12 dividido de 4 y todo eso lo elevo a 3. 2 entre 4 me da 3, por lo tanto me queda 3 a la 3, que es, no es 9, es 27, ¿cierto? Porque no es 3 por 3, es 3 por 3 por 3, ¿ya? ¿De acuerdo? Y por último, ya para ir cerrando, nos queda, vamos a copiar esto de acá, lo pegamos, 7 elevado, bueno, muy sencillo, 7 elevado a 3 dividido en 7, acá llevamos lo que nos conviene, ¿cierto? Llevar el 7 potencia y nos quedará, quedará 7 elevado a 1. Aplicamos propiedades de las potencias, que resulta acá 3 menos 1, y esto es 2, y 7 por 7 no es 14, 49, ¿cierto? Así que mucho ojo. Ok, bueno, acá terminamos el segundo video de potencias.